Y el día de hoy comenzamos el capítulo 2, que es un gran capítulo, es uno de los grandes capítulos en esta carta y es un capítulo que también está en el corazón de casi todo cristiano en todas las épocas. Nos enseña tanto acerca de la gracia de Dios, pero también nos enseña tanto acerca de nosotros mismos. Nos enseña por qué los seres humanos no somos capaces de crear una sociedad justa. Bueno, John Stott dice respecto a la incapacidad humana para poder cuidar de él mismo. Dice, el ser humano parece incapaz de manejar sus propios asuntos o de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. Y él dice, porque el hombre mismo ha perdido su centro. Esta es la razón por la que en todas las épocas encontramos historias de guerra, de violencia, encontramos a los hombres explotando a otros hombres. La razón está en este pasaje bíblico que vamos a estudiar esta noche. Cuando se trata acerca de la bondad humana, hay dos posturas en general. Una de mucho optimismo, en la que el ser humano es prácticamente un ser lleno de bondad. Y hay un énfasis del otro lado en el pesimismo, en ver al ser humano como lo peor que existe. Pero la Biblia nos da tanto ese pesimismo como ese optimismo. Pesimismo respecto al hombre, pero optimismo respecto a Dios. Por ahí del siglo XX, un siglo XIX, una de las corrientes dentro de la teología en Alemania y en los Estados Unidos más fuerte era el liberalismo teológico. Y el liberalismo teológico estaba abrazando los conceptos que se tenían durante la Ilustración. Y esos conceptos colocaban al hombre en un punto muy ideal, de mucho optimismo. Prácticamente los seres humanos iban a alcanzar la utopía. ¿Qué hizo que ese gran optimismo respecto al hombre, que era un optimismo desbordante? Básicamente Dios es el Padre universal de todos y todos nosotros somos hermanos, una hermandad universal. ¿Qué destruyó ese optimismo? Que se pensaba que a través de la pura razón humana alcanzaríamos una sociedad perfecta. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los países más educados, con más tecnología, trajeron los más grandes horrores y enfrentamientos que ha conocido Occidente. Así que una reacción contraria a ese movimiento fue otro llamado la neortodoxia o la nueva ortodoxia. Y este otro movimiento se fue hacia el pesimismo completo respecto al hombre. Pero es interesante que tanto la neortodoxia estaba alejado del balance bíblico como el liberalismo, cuando la Biblia siempre ha sido muy clara respecto al hombre. Es pesimista en cuanto al hombre, pero optimista en cuanto a Dios. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en estos dos lados de la balanza. O vemos al hombre con demasiado optimismo y prácticamente el hombre solo necesitaba una ayuda de Dios, pero es básicamente bueno. O nos vamos hacia el otro lado y perdemos de vista que Dios está en el centro y Él puede transformar la vida de los hombres. Bueno, esa combinación de pesimismo y optimismo, desesperación y fe, constituye lo que llamaríamos el realismo bíblico. La Biblia nos da una radiografía de quiénes somos nosotros, de cuál es el problema esencial de las personas, pero también presenta la solución de Dios con optimismo. Y por eso este pasaje que vamos a estudiar es un cuadro vívido de lo que somos por naturaleza sin Dios, pero también de lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Ahora, recordando un poquito el contexto,
En el capítulo 1, en la parte final, Pablo termina su eulogía, su alabanza a Dios, su bendición al Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Termina esa bendición con una oración por los creyentes, para que los creyentes puedan ser iluminados en su entendimiento y puedan conocer a Dios y puedan entender la esperanza a la que han sido llamados por ser cristianos, pero también que descubran el poder de Dios que actúa en ellos. Y ese poder es el poder que resucitó y exaltó a Cristo. ¿Recuerdas? Ahora en el capítulo 2, Pablo tiene en mente esa extensión de esa oración, y Pablo nos enseña que el poder que resucitó y exaltó a Cristo es el mismo poder que actuó en nosotros para resucitarnos cuando estábamos muertos en el pecado y para librarnos de la esclavitud y de la condenación. ¿Por qué no oramos y estudiamos este pasaje? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos de la manera en que lo has hecho, Señor. Gracias por cuidar de nosotros como lo haces. Gracias por mostrarnos tu gracia en cada instante de nuestra vida. Nos recuerdas que no fueron nuestras buenas acciones ni nuestros buenos intentos, sino tu misericordia lo que nos alcanzó. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Llénanos con tu Espíritu Santo una vez más y háblanos a través de tu palabra. Amén. Vamos a ver este pasaje en dos partes: lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver lo que éramos, nuestra condición humana sin Dios, pero también ahora vamos a ver lo que somos ahora por la gracia de Dios. Entonces acompáñame ahí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo número 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes que cualquier cosa, antes de entrar en sí en el texto, una verdad muy importante que nos enseña estos versículos. Esta descripción es una descripción sobre toda persona. Pablo no está describiendo la condición espiritual únicamente de los creyentes en Asia Menor en esta época. Pablo está describiendo la condición de todo ser humano. Es una radiografía de los seres humanos. Esto es lo que llamaríamos una antropología bíblica. ¿Qué es lo que Dios dice sobre los seres humanos? ¿Cuál es la naturaleza humana de acuerdo a la Biblia? Es un diagnóstico bíblico de los seres humanos que son caídos y que viven en una sociedad caída en todas las partes del mundo y en cada época. Pocas palabras, esta es la condición universal de la humanidad sin Dios, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuáles serían las tres verdades que podríamos resaltar de esta condición universal de cada uno de nosotros? Bueno, recuerda, Pablo les está diciendo a los efesios, esto es lo que ustedes eran. ¿Eran cuándo? Antes de que conocieran a Cristo. Esta es una descripción de su vida sin Dios. Y lo primero que dice el texto, que no solo es verdad sobre los efesios, es verdad de nosotros, lo que éramos antes. Número 1, dice, estábamos muertos. Eso dice el versículo número 1 de Efesios 2. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Así que es una afirmación de la condición espiritual de todos los que están sin Cristo. Ahora es muy interesante, Pablo utiliza dos palabras muy particulares que nos dan un cuadro un poquito más detallado de a qué se refiere Pablo con estar muerto. Dice ahí, muertos en delitos y pecados. Aquí hay dos palabras importantes. Delitos también se puede traducir como transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Significa cruzar una línea. Se puede traducir también como desviarse de un camino conocido. Es dar un paso en falso. La otra palabra es pecado, significa dar en el blanco. No dar en el blanco. Significa no alcanzar la medida, no llegar al estándar. ¿Qué pasa cuando combinamos estas dos palabras? Dar un paso en falso y no alcanzar el estándar. Bueno, estas dos palabras entonces nos dan un cuadro completo de lo que significa ser un pecador o estar muerto espiritualmente. Cubre un aspecto negativo y un aspecto positivo de la maldad humana. O por decirlo con otras palabras, son pecados de comisión y de omisión. A los ojos de Dios, bajo esta radiografía divina, los seres humanos somos tanto rebeldes como hemos fracasado en alcanzar la medida de la justicia de Dios. Eso significa estar muerto espiritualmente, que me he rebelado deliberadamente contra Dios. Pero también significa que no soy suficientemente justo para alcanzar la medida de justicia que Dios requiere. Eso es lo que significa estar muerto espiritualmente. ¿Cuál es el resultado de ser un transgresor y un pecador? Estar alejados de la vida de Dios. Eso es lo que sucede. La verdadera vida es estar en comunión con Dios. Pero el ser rebeldes y el no alcanzar el estándar de Dios significa que estoy lejos de la vida de Dios y estoy muerto espiritualmente. Esta es la afirmación bíblica de la condición del hombre el día de hoy. Muerto espiritualmente. Ahora hay una segunda afirmación. No solo la Biblia dice que estamos muertos, la Biblia dice también que anduvimos en otro tiempo, dice el verso 2, en delitos y pecados, dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora es interesante porque ¿qué significa andar en otro tiempo? Bueno, esto es lo que se considera un hebraísmo. Es una expresión muy judía, porque en la mentalidad judía el estilo de vida se puede mencionar en términos de andar. Andábamos, es decir, nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida era de pecado y de delitos. Eso quiere decir, esta es la segunda afirmación bíblica, no solo estábamos muertos, éramos esclavos. Éramos esclavos de nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida implicaba delitos y pecados. Ahora, ¿cómo se expresaba, o mejor dicho, cómo se mantenía ese estilo de vida de esclavitud a la luz de la Biblia? Bueno, Pablo menciona 3 fuentes de esclavitud: el mundo, la carne y el diablo. 3 fuentes de esclavitud. Y estas fuentes nos controlaban, dirigían nuestra vida, o como dice Pablo, andábamos esclavos de estos 3 poderes: la carne, el diablo y el mundo. ¿Por qué no vemos cada una de estas? ¿Qué significa andar esclavo del mundo? Bueno, Pablo lo pone de esta forma. Dice el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, aquí hay 2 conceptos muy sencillos que Pablo está tratando de presentar. Número 1 es vivíamos de acuerdo a esta época, que es una forma de decir vivíamos de acuerdo a esta época de maldad y obscuridad.
Pero cuando habla de este mundo, la Biblia está hablando de una sociedad organizada sin Dios. Eso es a lo que se refiere. Ahora, qué interesante, porque la iglesia es una nueva sociedad bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Un día Cristo instaurará su reino en la tierra, pero el día de hoy lo establece en el corazón de los hombres. Así que la sociedad de Dios, la nueva sociedad, la iglesia, que como vimos está compuesta de judíos y no judíos, está bajo el gobierno de Dios. Pero antes no estábamos bajo el gobierno de Dios. Antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo, bajo la oscuridad de esta época, una sociedad organizada sin Dios. Eso es lo que el texto enseña. Vivíamos así. De hecho, Guillermo Hendrickson, comentarista bíblico, tiene comentarios de todo el Nuevo Testamento. Él lo traduce así, hace una paráfrasis del texto y dice: en cuyo ambiente ustedes se desenvolvían libremente, como pez en el agua, pues, sintiéndose perfectamente cómodos, conduciéndoos en completa armonía, con el espíritu de la época que caracteriza una humanidad alienada de la vida de Dios. Así vivíamos, controlados por la cultura, una sociedad alejada de Dios. Esa era nuestra condición. Bueno, ¿cómo se vería el día de hoy esta época de tinieblas a la que Pablo se refiere? Bueno, hoy vivimos en un mundo que tiene una visión secular de la vida, una visión naturalista de la vida, es decir, un repudio completo de Dios, una vida sin Dios, una vida independiente de Dios. Y esa visión secular de la vida nos ha llevado también a una moral relativa, un repudio de valores trascendentes, absolutos en Dios. Así es la sociedad en la que vivimos. ¿Y cuál es el resultado? Opresión, injusticia, una sociedad sin Dios. Las personas son vistas como objetos y no como personas. Número 2, no solo vivíamos controlados por el mundo, también vivíamos gobernados por las tinieblas, o diríamos por el príncipe, el emperador del aire. Dice ahí el mismo versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto del príncipe del imperio del aire? Simplemente está describiendo lo que ya dijo atrás. ¿Recuerdas que en el versículo número 21 dice que Jesús fue exaltado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío? No solo se refiere a los príncipes de este mundo, es decir, gobernantes seculares. También conlleva la idea de autoridades espirituales, que es muy del libro de Efesios, porque veremos en el capítulo 6 que se describe toda una serie de huestes de maldad. Simplemente es una referencia a Satanás, que gobierna en esas esferas donde opera esa autoridad. Obviamente Dios está por encima de esta autoridad, pero digámoslo así, por decirlo así, opera en el mundo invisible. Ahora, ese espíritu, ese príncipe del imperio del aire, gobierna sobre el espíritu que opera en las personas desobedientes. Y lo único que está diciendo Pablo es: Satanás influye sobre aquellos que tienen una actitud de rebeldía contra Dios. Pablo tiene cuidado de no echarle la culpa completamente a Satanás. Digámoslo así, que en ese ambiente donde hay rebeldía es donde Satanás nada libremente u opera libremente. ¿Me explico? Los corazones rebeldes a Dios, desobedientes a Dios, son los peces favoritos de Satanás para pescar, por ponerlo de esa manera. Es donde opera, donde ejerce su influencia. Es en personas que han rechazado la verdad de Dios. Son rebeldes a Dios. ¿Me explico?
Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, es interesante porque ¿quién nos rescató de la autoridad de Satanás? Jesús. Por eso la idea de redención que está aquí en Efesios y en Colosenses implica ser libres, rescatados después de haber sido prisioneros de guerra. Esa es la idea. Colosenses lo dice así, que por la redención que hay en la sangre de Jesús somos libres de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y la idea ahí de trasladados es por la fuerza. Dios nos arrebató de una vida de tinieblas y obscuridad y de ser influenciados por Satanás que buscaba destruirnos. Y lo hizo al pagar el precio para rescatarnos en la cruz. Ahora, cuidado, no es que le pagó a Satanás ese precio. Simplemente es que el precio de nuestro rescate fue tan alto que fue su sangre el precio pagado, que es otra forma de decir su vida derramada por nosotros. Y una tercera cosa que dice el texto, no solo éramos controlados por el mundo y por Satanás, también éramos controlados por nuestra carne, nuestra naturaleza. Y eso es lo que dice en el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y dice, mira, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es muy importante. ¿Qué significa ser gobernado por la carne? Bueno, primero, ¿qué es lo que no significa? Pablo no está haciendo referencia al músculo que cubre tu esqueleto. No se refiere al cuerpo. La Biblia enseña que el cuerpo es creado por Dios. El cuerpo no es malo. Incluso los deseos naturales de tu cuerpo no son pecaminosos. Son puestos por Dios. Pero aquí hay algo importante que señalar. Esos deseos naturales creados por Dios, cuando son dominados por la naturaleza pecaminosa que está en el hombre, se convierten en deseos pecaminosos. Ejemplos. ¿Dormir es pecado? No, pero la pereza lo es. El deseo sexual no es pecado. La lujuria lo es. Dios creó el deseo sexual para ser parte de un círculo muy íntimo llamado matrimonio. Cuando está fuera de ese círculo, es pecado. ¿Me explico? Estos son deseos que Dios ha puesto en nosotros porque es bueno, pero es nuestra condición humana caída la que a veces controla estos deseos y se pervierten y se vuelven entonces en deseos malos. Pero quiero aclarar eso, el cuerpo no es malo, pero nuestro cuerpo o puede ser dominado por Dios y usado para la justicia, o dominado por nuestra naturaleza pecaminosa. A eso se refiere Pablo en este pasaje con la carne. ¿Okay? Bueno, después de haber aclarado eso, estos malos deseos no solo involucran nuestro cuerpo, sino nuestra mente. Por ejemplo, el orgullo es un pecado. Diríamos un pecado de la mente. Es rechazar la verdad de Dios, una mentalidad maliciosa. Por eso, muchos teólogos hacen el equivalente de la carne al orgullo. Es decir, ¿por qué una persona se rebela contra Dios y peca? Porque es orgullosa. ¿Por qué una persona se vuelve perezosa? Porque es orgullosa. Está dominado por el orgullo. Por eso podríamos hacer el equivalente de la carne al yo, en este sentido, al orgullo, a mi condición de pecado. Bueno, todas estas influencias nos dominaban antes de conocer a Cristo. Diríamos influencias externas, el mundo, influencias internas, nuestro orgullo, y ambos dirigidos por Satanás. Esa es
Este es el diagnóstico bíblico de la condición humana. Todo ser humano es así. Pablo va a decir un par de cosas más. Así que estábamos controlados por una cultura alienada de Dios. Por dentro, nuestra carne, nuestra naturaleza egoísta operaba bajo la dirección del diablo. Y por eso la Biblia nos llama desobedientes y rebeldes a la voluntad de Dios. Pero hay una tercera cosa que la Biblia propone claramente, dice respecto al hombre. No solo el hombre estaba muerto y por lo tanto separado de Dios, y no solamente estaba esclavo. La Biblia dice que el hombre está sin Dios, condenado. Eso es lo que dice aquí, mira. El verso 3 al final dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, quiero decirte algo. Este es uno de los versículos que más se consideran desagradables en la Biblia. Y una de las doctrinas que más rechaza la gente. ¿Cómo puede la Biblia enseñar un Dios de ira y un Dios de amor? Dicen muchos. Bueno, el problema está cuando yo entiendo la ira de Dios de la misma manera en que yo tengo ira. Pero no es lo mismo la ira de Dios que la ira del hombre. La ira de Dios es muy diferente. Y es más, en este mismo pasaje se enseña la ira de Dios y la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque no son contrarias. Vamos a ver lo que significa ambas. Pero primero quiero decirte, ¿qué significa la ira de Dios en la Biblia? Bueno, no significa que Dios tiene mal carácter, no significa que sale de sus casillas, no significa que es su despecho, su malicia, ni es una venganza arbitraria o impersonal. No, la misma gracia que salva es de este mismo Dios que juzga el pecado. Y tanto su gracia como su ira son personales, no impersonales. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, John Stott dice así: la ira de Dios es su indignación personal, justa y constante hacia el mal. Es su negación absoluta a hacer concesiones y su propósito de condenar el mal. Esa es la ira de Dios. Dios no puede reconciliarse con el pecado. No se hace de la vista gorda del mal. Él, dice la Confesión de Fe de Westminster, odia todo pecado. Se opone a toda maldad. Eso significa la ira de Dios. Pero no es explosiva. No es que un día se enoja. Es más, es predecible. Es constante contra el mal. Esa es la ira de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere con que somos hijos de ira? Bueno, así como este es uno de los versículos más desagradables para muchas personas, porque lo malinterpretan, también es uno de los versículos más complicados. ¿A qué se refiere con hijos de ira? Pues la ira de Dios, que está contra el pecado, condena al pecador. Eso es lo que dice el texto. Debe condenar al pecador porque Él es justo y no puede, otra vez, hacerse de la vista ciega respecto al pecado. De la vista gorda, ¿verdad? Dije de la vista ciega. No puede, porque es justo, es santo, es parte de sus atributos. Pero cuando Pablo dice aquí que somos hijos de ira, significa que, ¿qué cosa? Que desde que nacemos estamos bajo la ira de Dios, o que por nacimiento somos parte de una raza caída y por lo tanto tenemos una tendencia al pecado y por lo tanto nuestro pecado nos hace objetos de su ira. Yo sugiero en lo personal la segunda, porque creo que trae muchos problemas decir la primera interpretación, que desde que nacemos estamos bajo la ira. Es más saludable ver cómo la Biblia explica que más bien aquí se está hablando de nuestra condición por ser parte de la raza humana caída.
¿Ok? Ahora aquí hay algo muy interesante. El diagnóstico bíblico entonces es muerte, esclavitud y condenación. Eso es parte de todo ser humano. Es el fracaso del ser humano por llegar al estándar de Dios y es la rebelión de los hombres contra Dios. Esa es la verdad bíblica. Así es el hombre a los ojos de Dios. Ahora, por cierto, hijos de ira también es una expresión semítica, es un hebraísmo. Decir hijos de ira es como decir caracterizados por la ira. Como cuando Jesús le llama a Juan y a Jacobo, ¿recuerdas? Boanerges, hijos del trueno. No está diciendo que cuando somos bebés nacemos bajo la ira, aunque es cierto que todo bebé nace con esta condición caída. Lo que está expresando es que lo que nos caracteriza es que somos hijos de ira, somos rebeldes. Esa es nuestra característica principal, porque somos hijos de Adán. ¿Sabes qué significa esto? Que todos los remedios humanos que no consideren el pecado van a quedar cortos. Y esta es la razón por la que pensar que una mejor educación, un mejor gobierno, va a mejorar la sociedad. Ahora, sin duda, son cosas buenas. ¿No queremos una mejor educación? ¿Y no queremos un mejor gobierno? Claro que sí. Pero cuando no se considera que ese no es el problema de raíz. El problema de raíz es el pecado que está en la naturaleza del hombre. Cuando no se considera eso, no se da el remedio correcto. Ahora, la Biblia no solo me dice el problema, el diagnóstico, me da la solución. Lo que necesita el hombre es un corazón nuevo, porque el corazón del problema es su corazón. Cuando Dios hace un diagnóstico del mundo sin Dios en la época de Noé, la Biblia nos dice que Dios miró en el corazón de los hombres y el pensamiento continuo del corazón del hombre es solamente el mal. Ese es el problema. El hombre es malo. O como diría George Thorogood, bad to the bone, malo hasta el hueso. O el ratón Crispín que dice que somos malos como la carne de puerco. ¿Verdad? Somos malos por naturaleza. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que cuando un niño nace es una especie de Chucky malvado que solo piensa en sangre, sangre, sangre o algo así. Sino que dentro del hombre está el potencial para destruir, para acabar con todo lo que apreciamos. Por eso el ser humano es capaz, porque esa imagen de Dios, de hacer los más grandes actos de bondad, pero es capaz de hacer cosas abominables que ni los animales hacen. Esa es la realidad de nuestra condición. ¿Qué propone la Biblia como una solución? Esto es lo que éramos. Bueno, aquí viene uno de los versos más hermosos en toda la Biblia. La solución de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros. El versículo 4 comienza con un pero. ¿Pero qué pero es este? Es un gran pero. Es un pero glorioso, importante, el más importante en la Biblia. O como decía Rondamón, ¿qué digo de la Biblia? En la historia. ¿Qué digo de la historia? En el universo. Este pero combina la necesidad desesperada de los seres humanos y la iniciativa de Dios, la acción de Dios por salvarlos. Mira lo que dice el verso 4. El hombre está muerto, está condenado, es desobediente y rebelde y controlado por su pecado. Pero luego dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la realidad bíblica también del hombre. Les dije, la Biblia presenta un cuadro muy pesimista del hombre, pero muy optimista de lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer con su gracia. Así que, ¿qué es lo que Dios hizo por nosotros? Según este texto, cuando estábamos muertos, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo. ¿Te has puesto a pensar que es exactamente esto lo que declaran los credos acerca de Cristo? ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Murió. ¿Y qué pasó después de que fue enterrado? Resucitó. ¿Y dónde está ahora? Sentado en el trono a la diestra de Dios. ¿Te estás dando cuenta de lo que está diciendo la Biblia respecto a nuestra situación actual en Cristo? Esta es la verdad fundamental del cristianismo. Pablo dice, lo que le sucedió a Cristo es lo que nos ha sucedido a nosotros, porque tenemos fe, estamos unidos a Cristo y estamos unidos de tal manera que lo suyo es nuestro y nosotros somos de Él. ¿Qué nos distingue como cristianos? ¿Qué significa ser un cristiano? No significa simplemente que adoramos a Jesús, aunque lo hacemos. No significa simplemente que creemos en los dogmas cristianos, aunque lo hacemos. O que vivimos bajo ciertas normas éticas, aunque lo hacemos también. Ser cristiano significa que ahora compartimos la vida misma de Jesús en nosotros, que hemos resucitado con Él. Y esto, familia, no solo es un lenguaje místico, es una realidad de todos aquellos que están en Cristo. Han resucitado con Él y están sentados con Él. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que ahora que estamos en Cristo, tenemos una vida nueva. Estábamos muertos, lejos de Dios, pero ahora estamos unidos y vivimos con Dios y Dios vive en nosotros. Esa es la gran verdad. También tenemos victoria sobre el pecado. ¿Recuerdas nuestra condición anterior? Éramos esclavos del pecado, gobernados por nuestra carne, gobernados por el mundo y gobernados por Satanás. Esclavos. Pero ahora hemos sido entronizados con Cristo, sentados en lugares celestiales con Cristo. Podría detenerme aquí y cerrar nuestra Biblia y simplemente doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios. Estábamos muertos, rebeldes a Dios, hijos de ira. Eso es lo que nos caracterizaba, rebeldía contra Dios, viviendo independientes de Dios, tratando de vivir autónomos, aunque derivábamos nuestra existencia y nuestro origen de Él. Pero Dios, ¿puedes pensar en ese pero Dios en tu vida? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Y puedes pensar en el pero Dios que te rescató cuando Dios intervino personalmente en tu vida y te reveló su gracia. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó. Así que aquí aparecen las tres palabras claves de la salvación: gracia, fe. Perdón, lo dije mal. Las tres palabras claves de la noticia cristiana: salvación, gracia y fe. Ahora, quizás podríamos preguntarnos, ¿cómo lo hizo?
Pero hay una pregunta más importante que responde el pasaje. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos mostró su gracia? ¿Por qué se reveló a nosotros? ¿Por qué decidió rescatarnos y pagó un precio tan alto? ¿Por qué? No solo perdonó nuestros pecados, nos resucitó con Jesús. ¿Por qué lo hizo? Mira lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios resucitó a Jesús, ¿qué demostró? Lo incomparable de su poder, lo excelso de su poder. Exaltó a Cristo y lo puso por sobre toda cosa. Todo está bajo los pies de Jesús. Cuando resucitó a Jesús, Dios se mostró glorioso. Pero entonces, cuando nos resucitó a nosotros, ¿qué es lo que Dios demostró? Lo incomparable de las riquezas de su gracia. Por ponerlo en palabras más sencillas, tú y yo somos evidencias vivientes de la bondad de Dios. Eso es lo que somos. Evidencias vivientes de la bondad continua de Dios. Por toda la eternidad, dice este pasaje, apuntaremos a aquel que nos salvó. Y si alguien nos pregunta hoy o en cualquier momento, ¿por qué tenemos un gozo indescriptible? ¿Por qué es esta nuestra actitud de esperanza? Tendremos que apuntar al Cordero que lleva las marcas de nuestro pecado, de nuestro dolor. Siempre será así. De hecho, una de las canciones que cantaremos como iglesia en la eternidad será al Cordero que fue inmolado, al que fue inmolado por nuestros pecados. Él es digno. Él es digno. Una de las pinturas más bellas del Renacimiento captura esta esencia, en donde se ve una multitud rodeando un altar y hay un cordero que está herido de su pecho y hay sangre que se vierte de su pecho. Pero ese cordero está vivo, lleva las marcas de su sacrificio, pero reina glorioso. Y esa es la realidad. Por siempre seremos evidencias, una demostración palpable de que Dios es bueno. ¿Te das cuenta las palabras que Pablo usa aquí para describir lo incomparable de las riquezas de su gracia? Amor, misericordia, bondad. Son descripciones de este Dios rico en misericordia, rico en gracia, rico en amor. Pero Pablo dice algo muy importante. ¿Recuerdas las 3 palabras claves de la noticia cristiana? Salvación, gracia y fe. Pues mira lo que dice el verso número 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracia, salvación, fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la gran verdad de la noticia cristiana. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Qué significa esto? Significa que ser salvados por Dios no solo significa ser perdonados de nuestros pecados. Ese sería el aspecto negativo de la salvación. ¿Qué hizo la salvación por nosotros? Quitó nuestra deuda, pagó nuestra deuda. Ese sería un aspecto negativo, pero también tiene un aspecto positivo. También implica que ahora hemos resucitado con Cristo, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Un aspecto negativo, nos libró de la esclavitud del pecado. Sería un aspecto negativo. Aspecto positivo, el día de hoy tenemos la vida de Dios en nosotros. Un aspecto negativo,
Dios nos salvó de su ira justa. La ira que merecíamos la derramó sobre Jesús. Un aspecto positivo. Ya no somos hijos de ira. Ahora somos su pueblo especial. Somos su tesoro especial. Somos suyos y Él es nuestro. Eso implica ser salvados. No solo que Dios perdonó nuestros pecados, sino que todas estas cosas son verdad. La gracia de Dios, por eso, es un favor inmerecido. ¿Y cómo recibimos la salvación? Que es un favor inmerecido. Por una fe humilde. Una confianza humilde en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la manera. La salvación es un regalo de Dios. Es una muestra del favor inmerecido de Dios. La gracia significa que Dios nos ha hecho el objeto de su amor inmerecido. ¿Cómo tengo que responder para recibir su amor? Con humildad, con confianza, reconociendo que soy un pecador, que merecía el castigo de Dios por mi desobediencia. Recibir el regalo de Dios. Y eso es lo que dice aquí. ¿No dice el verso 8? Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, mucho se discute si cuando dice aquí don de Dios se refiere a la gracia o a la fe. Pero lo más probable, están muchos teólogos de acuerdo, en que don de Dios se refiere a todo el acto de salvación. Todo lo que hemos dicho sobre lo que Dios ha hecho es un regalo. Este es el regalo de Dios. Así que nunca podremos sentirnos orgullosos de la salvación. Nunca podremos decir que nosotros hicimos algo para que Dios nos amara y nos salvara. No hay manera. Lo único que podemos decir es que somos una demostración de que Dios ha sido bueno con nosotros. Termino con este verso, el verso 10. Pablo cierra con broche de oro esta primera sección y quiere decirnos una vez más que la salvación es un acto de la gracia y la bondad de Dios hacia nosotros. Y dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Míralo de esta manera. ¿Cómo se ha presentado la salvación a lo largo de esta carta? Número 1, como una resurrección de los muertos. Dios nos resucitó. Ahora, ¿los muertos se pueden autorresucitar? No. ¿Un muerto podría sentirse orgulloso de cómo se ha resucitado a sí mismo? No. Dios nos resucitó en Cristo. También la salvación se describe como una liberación del pecado. ¿Un prisionero de guerra se puede autoliberar? Bueno, solo si eres MacGyver, pero esa no es nuestra realidad. Así que no hay jactancia ahí tampoco, para que nadie se gloríe. Es la obra de Dios. ¿Nos podíamos autorrescatar de la ira de Dios? No, no alcanzábamos el estándar justo de Dios. No somos suficientemente buenos y aparte somos rebeldes. Dios nos rescató al derramar su justa indignación sobre Jesús. Pero ahora Pablo añade algo más. La salvación es una recreación. Dios nos ha creado de nuevo en Cristo. No nos creamos a nosotros mismos cuando Dios nos creó. Pero también en la salvación no nos volvemos a crear a nosotros mismos. Es Dios recreándonos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando Dios nos creó así, la Biblia dice que era bueno. Fuimos creados para reflejar la bondad de Dios y el gobierno de Dios, pero por causa del pecado y la rebelión de los hombres, lo único que reflejamos es una bondad fragmentada. Somos una especie de Frankenstein, como el Frankenstein que solo parece humano, pero es un humano cosido. Así, la imagen de Dios no perdida, desfigurada, como un espejo roto en el piso que se ha hecho pedazos. Una bondad fragmentada. Pero en Cristo
Dios nos está restaurando. Dios está restaurando su imagen en nosotros, esa bondad. De manera que Dios nos está llevando a hacer todo para lo que fuimos creados. En eso consiste ser santificado hoy. En que Dios nos está llevando a la imagen perfecta, al plan de Dios. ¿Quién es? La imagen de Jesús. Por eso el texto dice así: creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pues que no somos salvos por obras. Pues mira, hay que poner atención. No dice salvados por buenas obras. Dice creados para buenas obras. Dios nos rescató, no porque fuéramos buenos, pero al rescatarnos está restaurando esa bondad de Dios en nosotros. Fuimos creados para buenas obras y todo esto es la obra de Dios. Así que el pasaje comenzó diciendo que andábamos gobernados por el pecado. Era nuestro estilo de vida. Ahora dice que aquellos que son una nueva creación tienen que estar gobernados por las buenas obras. Es decir, por un estilo de vida piadoso que refleje a Jesús. ¿Y desde cuándo preparó Dios estas buenas obras? Esto va a volarnos un par de tornillos. Dios lo preparó de antemano. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dios preparó esas obras. Dios tenía un plan sobre cómo quería que nosotros viviéramos. Y en Cristo nos está restaurando a ese plan. Bueno, Calvino lo dijo mucho mejor que muchos y por supuesto millones de veces mejor que lo que yo podría decir. Calvino dijo de la salvación por fe, dice, solo la fe salva. Pero la fe que salva no está sola, está acompañada. Las buenas obras no son el medio para merecernos el favor de Dios. Las buenas obras son el estilo de vida de aquellos que han confiado en Cristo. ¿Me explico? Me explico, órale. ¿Me explico? Tengo que hacer mi propio diccionario. Pecaño, me explico. Bueno, ya inventé 1000 palabras. De la real epidemia va a ser mi real epidemia de teología, ¿no? Me explico. Dícese de las buenas obras por las cuales Dios nos ha de antemano dado para que andemos en ellas. Así que, ¿por qué no acabamos en alabanza, en adoración, dándole gracias a Dios por cómo nos ha amado? No hay lugar para la jactancia ni el orgullo. Y este es el mensaje que debemos predicarle a otros, que hay salvación, porque Dios ha sido bueno. Oramos. Gracias, Señor, por la salvación tan rica que nos has dado en Cristo. Señor, nosotros estábamos lejos de ti. Éramos rebeldes por naturaleza. Nos deleitábamos en nuestro orgullo. Pero tú interveniste en nuestras vidas. Nos mostraste tu gracia, Señor. Nos rescataste para ti. Nos diste un nuevo sentido y propósito, Señor. Nos hiciste nuevas personas. Y todo esto fue posible porque pagaste el precio por nuestro pecado. Éramos esclavos, Señor. Y hoy nos has redimido, Señor. Somos tus hijos. Somos tuyos, Señor. Y tu salvación es tan grande, Señor, que nos has resucitado junto con Cristo, que vive en nosotros. Gracias, Señor. No nos dejaste una lista de reglas que seguir, aunque en tu palabra encontramos la manera en la que debemos vivir, descrita, sino que tú mismo nos diste un nuevo corazón y una nueva vida, y eres tú
quien al gobernar nuestro corazón, quien nos has conquistado, que a través de tu gracia podemos ser restaurados. Gracias, Señor. Ayúdanos a predicar este mensaje y a recordar lo bueno que ha sido. En tu nombre te pedimos todo esto. Amén.